chicos? Buenas noches. En esta ocasión vamos a empezar con la sesión número 6 de nuestro curso de Visual Abstract, ¿no? En este caso, la sesión número 6 se titula Hazlo brillar, presenta tu Visual Abstract de forma pero inolvidable en una jornada científica. Esta sesión está a cargo de la universitaria Solema Mamani Condori, quien es directora CPPC SOCIMEC 2026, fue de subdirectora CPPC SOCIMEC 2025, coordinadora académica de CPPC SOCIMEC 2024, paz directora de CPPC de CEUCSUR en el año 2023, así como ganadora del POC Dully White International Scholar Awards por Al Association en 2024, miembro voluntario del laboratorio con línea de investigación en resistencia a antibióticos y miembro del grupo de investigación Change, así como investigadora junior de SOCIMED en el año 2025. Bien, Zulema, si te encuentras disponible para empezar la sesión. Gracias, Leonard. Bueno, chicos, muy buenas noches. Sí, en unos segundos comparto pantalla. Un momento. Listo, chicos, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Ulema y como ya me presentaron en esta oportunidad, bueno, soy la directora CPPC SOCIMEP durante esta gestión. Y para esta ponencia, básicamente me gustó bastante la iniciativa que se está dando en el marco de la Jornada Norte y creo que uno de los puntos, justamente el concurso de Visual Abstract, es muy importante, es una manera de divulgación científica y la idea es que ustedes hagan brillar a su Visual Abstract, presenten su Visual Abstract de una forma inolvidable en una jornada científica. Esta es una nueva iniciativa. Creo que es algo a destacar y una manera, o bueno, un ambiente donde ustedes tienen que tratar tanto de formativa, pero también de divulgación de los trabajos que se están desarrollando dentro de sus sociedades. Y bueno, la agenda que vamos a desarrollar es la definición y finalidad de un Visual Abstract, la importancia de un Visual Abstract en divulgación científica, la estructura de un Visual Abstract y la síntesis de información, que es muy importante al momento de que ustedes desarrollen el Visual Abstract. Si bien como CPPC, nosotros muchas veces podemos llegar a tener todo el conocimiento tanto en redacción, así como también en publicación, pero quizás muchos no tenemos toda la habilidad en este caso, ya sea de elaboración, por ejemplo, gráfica, que sí la tienen en muchos miembros de CPDI, y es por ello que ahí resalta, creo que uno de los puntos más importantes y bonitos de CPPC es que tiene ese trabajo en conjunto con otros comités como CPDI, y si ustedes tienen, en este caso dentro de sus sociedades, el comité de CPDI, trabajen en conjunto y presenten, no solamente en jornadas, sino también dentro de los espacios que le brinda comités como CPPC. Y es algo que obviamente se valora dentro de la gestión de un director CPPC. Y bueno, vamos a empezar hablando acerca de qué es divulgación científica, porque la divulgación científica forma parte de uno de nuestros pilares CPPC y directamente, aparte de la publicación, aparte de la redacción, aparte de la lectura crítica, la divulgación científica directamente es acercar, se podría decir nosotros tenemos a nuestro emisor y directamente tenemos un público que probablemente no entiende el lenguaje técnico, que probablemente no conoce acerca del tema. Entonces, gracias a elementos como el Visual Abstract, a elementos como un póster científico, vamos a tener, en este caso, vamos a directamente no solamente dar un alcance tanto formativo, pero también informativo. Para el receptor, en este caso, que puede ser una persona que no entiende el lenguaje técnico, pero le llama la atención el contenido de ese Visual Abstract, que de una u otra manera la va a llevar o lo va a llevar a leer el contenido
completo de- del texto, que es la idea final. Un visual abstract obviamente no te va a resumir, no te va a dar el alcance completo de todo el contenido, pero sí te va a dar ese primer alcance que te llama la atención de una manera tan notable que te llama a leer el texto completo. Y esa es la idea de un visual abstract, de una infografía, de un póster científico. Entonces tenemos tanto una función informativa como también una función formativa, acercando a un receptor que puede entender el lenguaje el que manejas, así como también un receptor que probablemente no entiende el lenguaje técnico. Entonces, el Visual Abstract básicamente es un resumen gráfico que tiene que tener esas tres características, es decir, ser atractivo visualmente, porque si algo no es atractivo visualmente, probablemente no me llame la atención leer el contenido que este tiene. Tiene que ser conciso, resumir de manera breve, no voy a colocar todas las tablas de resultado dentro de un Visual Abstract, pero sí puedo sintetizar los resultados más relevantes. Tiene que ser único, ahí viene justamente la idea de la creatividad y la manera como uno presenta. No existe una guía directa que te diga qué es lo que está bien o cómo es que se debe de estructurar sí o sí un visual abstract. Es abierto, en sí las reglas nosotras lo colocamos simplemente para que sea más organizado, para que sea, para que de alguna u otra manera permita al lector orientarse dentro de a cómo dar lectura al visual abstract, pero en general son reglas, se podría decir, no son reglas estrictas, no existe, así como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos que presentar una revista científica, el formato MRD, o un formato exacto, o una guía, por ejemplo, la guía Prisma para revisiones sistemáticas que yo tengo que seguir, es como mi checklist. Bueno, para el Visual Abstract no tenemos, no, justamente abre, es un resumen gráfico que abre eh, esta oportunidad para que ustedes puedan llegar a ser creativos. Pero sin embargo, sí existen alcances, así como también dentro del comité CPPC hemos desarrollado un manual para Visual Abstracts, que justamente espero que si no lo conocen, bueno, darles este primer alcance y esta primera oportunidad para que ustedes puedan también ver cómo se desarrolla un buen Visual Abstract, tener modelos, así como también seguir un checklist de cosas que sí o sí ustedes deben de tener en cuenta en cuanto a la presentación de su Visual Abstract. Y mucho más, obviamente, para concursos como en la jornada científica. Y bueno, dentro de la divulgación científica vamos a tener diferentes formatos, no solamente el Visual Abstract, sino también tenemos el Graphical Abstract, las infografías científicas. Un Visual Abstract, por definición, es una representación gráfica resumida de un artículo que básicamente destaca el objetivo, la metodología, los resultados claves y la conclusión en una sola imagen, como pudieron ver aquí. En una sola imagen destaca los puntos claves de esa información. En cambio, un graphical abstract directamente es solo un diagrama visual que ilustra todo el proceso o un flujo, por ejemplo, cómo se desarrolló, en este caso, un experimento o mediante justamente el uso de símbolos, a diferencia de un visual abstract donde tenemos justamente la presentación de un artículo científico. Entonces, ello también es algo importante, ¿no? El propósito principal, que en Visual Abstract obviamente es comunicar los hallazgos de ese artículo científico de manera sucinta. En un Graphical Abstract nosotros tratamos de explicar visualmente justamente la metodología que desarrolló ese estudio, la manera como se desarrolló. Y obviamente la diferencia también con una infografía científica, que su objetivo principalmente es difundir, pero de manera, se podría decir, si bien usa todos los elementos gráficos, el texto, no es solamente una representación resumida, a diferencia de un visual abstract, lo cual se puede, hasta un punto incluso algunos se pueden llegar a confundir, ¿no? Y, y puede llegar a tener como algún tipo de parecido, pero la manera como se llega a presentar un visual abstract es muy diferente a una infografía científica. Es más, por el uso de figuras, por el uso
en este caso la manera como se presenta, la estructura también lo difiere. Y obviamente una infografía científica es mucho más extensa. En cambio, un Visual Abstract es resumido, se podría decir, con un diseño mucho más sucinto, a diferencia y mucho más gráfico, a diferencia de una infografía donde tú escribes o puedes desarrollarlo incluso en un entorno más narrativo, en este caso la presentación del contenido que tú quieres. En cambio, en un Visual Abstract la idea es justamente resumir, pero con imagen. Y bueno, ¿qué tipo de artículos, para qué tipo de artículos justamente se puede elaborar un Visual Abstract? Para artículos originales que están en formato IMRC o para reportes de casos clínicos, que justamente es una muy bonita manera de presentar también Visual Abstract. Cuando, y algo muy interesante y algo bonito también, cuando nosotros presentamos, por ejemplo, estudios experimentales, la manera como podemos nosotros resumir de manera más sucinta los resultados es se podría decir, ayuda bastante a que una persona que quizás, si tú le presentaras el texto grande de un estudio experimental en animales, probablemente no le llame la atención leerlo. Pero en cambio, si tú le presentas con imágenes la parte de metodología, cómo es que se hizo, no sé, eh, eh, se le inoculó tal cosa con imágenes, y luego después de eso es el primer paso, luego el segundo paso o el tercer paso, o así, por ejemplo, imaginemos, se está trabajando en un laboratorio el estudio de polimorfismo. Entonces, el primer paso consta de hacer el PCR. El segundo paso, vamos a hacer la secuenciación y lo graficamos o lo presentamos con imágenes, ayuda bastante a la persona directamente, uno entiende, sin conocer tanto del tema, directamente, bueno, aquí están usando tales instrumentos porque estoy viendo tales imágenes. Y en el segundo paso ya lo están colocando en una computadora, a lo cual le llaman secuenciación, y estoy viendo dentro de la imagen que se está resumiendo en mi Visual Abstract. Y bueno, en la tercera parte, que ya es la evaluación de resultados, y ahí veo los resultados que obtuvieron de manera gráfica, acompañado obviamente de algunas palabras que puedan que complementan el mensaje que trata de transmitir. Y bueno, la importancia, ¿no? A diferencia de leer todo un texto, que si a mí solo me dicen, se hizo paso uno donde se trabajó con PCR, oh, se trabajó con PCR, entre otros, probablemente se me dificulte entender todo ello, ¿no? Pero con los gráficos complementados con imágenes ayuda bastante. Y bueno, tenemos también la carta científica, una comunicación breve, las revisiones narrativas o sistemáticas que también pueden ser trabajadas y presentadas en formato de Visual Abstract, los ensayos clínicos, estudiantiles. Es muy recomendable, justamente por lo que les mencionaba, un estudio de intervención en salud, por ejemplo, trabajos desarrollados en CUMIS, eh, por qué no presentarlo en formato Visual Abstract? Estudios cualitativos mixtos también. Entonces, tenemos todos estos tipos de artículos que pueden ser presentados en formato de Visual Abstract. Eh, ¿Qué es un Visual Abstract? Resumiendo, es un gráfico conciso, atractivo, único de los puntos claves de un artículo científico. Eso es lo que le diferencia de una infografía, que es mucho más extensa, donde vamos a usar mucho más texto, a diferencia de un Visual Abstract, que la idea es justamente combinar más gráficos. Por eso es un resumen gráfico. Entonces, ¿cuál es la importancia de un Visual Abstract? Es un resumen visual que aumenta justamente la visibilidad de un artículo en las redes sociales. Esa es la importancia. Se hizo un estudio que básicamente ¿qué es lo que hace un Visual Abstract en cuanto a la divulgación científica de un artículo científico? Básicamente aumenta tanto los retweets, aumentaba casi en 8, en cuanto a las reacciones que se tenían, en cuanto a las visitas de un artículo científico, las visitas se llegaban a duplicar cuando se empleaba justamente
el Visual Abstract. Entonces, es importante hacer un Visual Abstract para artículos que nosotros como sociedad desarrollamos. Claro que sí, es importante, porque directamente aumenta la visibilidad del producto que nosotros queremos, que nosotros tenemos. Y puede aumentar obviamente el alcance. ¿Y eso en qué se podría reflejar? En probables citas. Y eso le beneficia al autor. Y es una manera nosotros también premiar sin tener que dar algo económico, pero sí algo simbólico que en este caso a futuro va a beneficiar a los autores de nuestra sociedad científica y obviamente que sus trabajos de investigación tengan mayor impacto. Y justamente aquí ese estudio que desarrollaron en cuanto a cómo un Visual Abstract, cuando un artículo científico se presenta en formato Visual Abstract, por la misma interacción de las redes sociales y todo ello, puede llegar a tener mayor número de visitas del artículo, lo cual se puede reflejar obviamente en mayor número de citas porque puede llegar a alcanzar a ese público especializado, a ese público que trabaja en el mismo tema. Entonces, es importante. ¿Cómo? Bueno, aquí vamos a continuar. ¿Cómo hacer un Visual Abstract? Vamos a enfocarnos en 5 puntos importantes. En cuanto a uno de ellos, el mensaje. Tenemos que tener un mensaje claro, conciso, de los principales hallazgos. Muchas revistas, cuando nosotros queremos publicar algo, ¿qué es lo que nos piden? Saber y tener bien en claro cuáles son los resultados principales que tú quieres encontrar. Sin, se podría decir, sin saturar, eh, sin, sin saturar con varios mensajes, ¿no? Bueno, mi estudio encontró tal cosa. Ah, no, pero también encontró tal, también encontró tal. Bueno, tengo 5 mensajes, pero mi estudio era simplemente de existe o no asociación entre polifarmacia y dependencia funcional. Entonces, tú solo me tienes que decir un mensaje claro. Una vez yo termine de leer tu Visual Abstract, yo tengo que saber directamente, ¿existió o no relación? Listo, ese es el mensaje claro que tú tienes que transmitir. Entonces, ten en claro el mensaje que tú quieres llevar. Enfócate en los elementos visuales que sean relevantes, que ayuden, en este caso, a lo que tú deseas presentar. Si puedes incluir fotografías inéditas, por ejemplo, cuando nosotros hacemos kumis, y imaginemos que se hizo una publicación de un kumis, tener un tipo de ese tipo de gráficos reales que puedan acompañar dentro de mi Visual Abstract. Claro que sería relevante emplearlo dentro del tema de metodologías o incluso el mapita del lugar donde se desarrolló el CUMIS para ubicar, para tener en cuenta el contexto en el cual se realizó y por qué la relevancia o por qué se llegó a escoger. Es importante. Entonces, obviamente eso mejora un Visual Abstract, ¿no? Entonces, y colocarlo en un lugar estratégico. Y mantener la simplicidad. A veces eh, lo simple es mucho mejor que algo complejo que puede eh, sobresaturar información y puede ser incluso innecesario. Y bueno, también asegurarnos de la consistencia en cuanto al estilo. Nosotros si usamos un tipo de letra, bueno, mantener máximo 2 tipos de letra dentro de todo el texto en cuanto a los colores, si combinan, si tienen, si son adecuados y así como también adherirnos a las guías. ¿A qué guías nos podemos adherir? Bueno, probablemente si estoy participando en la jornada científica, tienen publicaron en este caso su forma de calificación. Entonces, esa forma de calificación, ustedes adhiéranse a esa, pero también tengan en cuenta que un momento, pero también tengan en cuenta que como sociedad científica, o bueno, como sociedad también tenemos herramientas que les pueden ayudar a orientarse, como el manual de Visual Abstract. Entonces, directamente ahí también tenemos checklists que justamente están hechos en base a artículos científicos que les van a ayudar a ustedes a orientarse a cómo desarrollar un buen Visual Abstract.